Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo la reseña sobre la película Tu casa o la mía, estrenada en Netflix y la cual será una apuesta segura para este San Valentín. Esta comedia romántica está protagonizada por Reese Witherspoon y por Ashton Kutcher. La verdad que hacía tiempo que había perdido la pista de este actor. Así que si quieres saber sobre qué trata esta comedia romántica y si merece la pena o no verla, pues quédate en este vídeo. Debbie Witherspoon y Peter Kutcher se conocieron en el 2003, siendo unos jóvenes ilusionados con su futuro. Ella deseaba ser editora y él convertirse en un famoso escritor. Tras pasar una noche romántica en ese mismo año, continuaron como buenos amigos. Pero sus sueños de futuro no terminaron como ellos habían imaginado. 20 años después, siguen manteniendo un contacto muy cercano, saben todo el uno del otro y siempre están para apoyarse y ayudarse en los momentos más complicados de sus vidas. Debbie tiene un hijo de unos 10 años, vive en Los Ángeles, está obsesionada por el cuidado de él y con una nula vida social. Peter vive en Nueva York y es el clásico profesional desafectado que no se compromete con nada ni con nadie y cuyas relaciones amorosas no duran más de 6 meses. Debbie y Peter hace muchos años que no se ven en persona, por lo que están muy contentos de volver a reencontrarse. Ella pasará una semana en la casa de Peter en Nueva York, ya que tiene que realizar un curso importante para mejorar laboralmente y poder obtener un puesto vacante de contable en su distrito escolar y así tener un mejor sueldo para poder costear los medicamentos de su hijo, el cual posee unas tremendas alergias e intolerancias alimentarias. Pero todo se tuerce y la encargada de cuidar a su hijo Jack le sale un trabajo muy importante justo a los pocos días antes de que el curso dé comienzo. Lo que a Debbie no le queda otra opción que hablar con Peter y avisarle de que no se quedará en su casa ni acudirá a realizar dicho curso. En cuanto Peter recibe este mensaje, no lo duda y llamará a Debbie para decirle que será él quien se encargue del chico. ¡Hey! Si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte. Tras instalarse Debbie en el lujoso apartamento de Peter, esta conocerá a Minka, un ex ligue de Peter, con la cual creará una bonita amistad. Quedarán siempre que puedan tras las clases de Debbie y una noche, mientras se encuentran de copeteo, conocerán a un famoso y sexy editor, Theo. La atracción y conexión entre Debbie y Theo es más que evidente y se darán sus respectivos teléfonos. Un día, entre charla y charla, Minka le contará a Debbie sobre la existencia de un manuscrito realizado por Peter y del cual Debbie no tenía la menor idea de su existencia. Esta lo leerá y quedará fascinada con la historia, por lo que contactará con Theo y le pedirá el favor de que revise el manuscrito ya que este es muy bueno. Theo finalmente aceptará y se lo llevará. Mientras tanto, veremos cómo Peter irá conectando poco a poco con Jack hasta el punto de entender qué es lo que el chico necesita, ya que su madre, bajo su miedo a que pueda sucederle algo, ha llegado sin darse cuenta a aislarlo. Peter y Jack verán películas de terror, comerán chuches y este retomará las clases de hockey sin que Debbie lo sepa, ya que Jack lo tiene prohibido por los miedos de ella. Poco después de que Debbie le entregase a Theo el manuscrito, este la llamará para concretar una reunión en su despacho. Le pedirá hablar con el escritor y así llegar a un acuerdo para publicar el libro. Pero claro, Peter no sabe nada, así que Debbie debe ingeniárselas para conseguir ese contrato, por lo que quedará para cenar con Theo y concretar los puntos a aclarar para así tener tiempo y conseguir hablar antes con Peter y contarle todo. Pero le es completamente imposible contactar con él, así que acudirá a la cena. Tras una grata velada, Debbie y Theo acabarán subiendo al apartamento de Peter y pasando la noche juntos. En medio de este momento tan fogoso, sin querer le darán al mando de la casa y conectarán las cámaras, enviando al móvil de Peter un aviso de conexión. Este preocupado accederá a las imágenes de la casa y verá a Debbie con Theo. Peter queda completamente impactado y sin aún reconocerlo, dolido por las imágenes, por lo que saldrá de la casa de Debbie y se irá a un bar con una chica.
Sin embargo, veremos cómo finalmente no intima con esta chica y le confesará a Alicia sus sentimientos hacia Debbie y que los ha tenido encerrados durante estos 20 años. A la mañana siguiente, Debbie se levantará a toda prisa para hacer su examen final y tras aprobar volverá a la casa de Peter para hacer su maleta. Mientras recoge sus cosas, encontrará otro sobre. Pero lo que contiene no es un manuscrito nuevo, sino fotos y recuerdos que Peter y ella han compartido. Aquí se dará cuenta de los sentimientos que le procesa y los que ella misma siente. Por otro lado, veremos a Peter y Jack acudiendo a las pruebas de hockey y en medio del partido el chico sufrirá un accidente y será llevado al hospital. Mientras, Debbie acude a un restaurante para ultimar detalles con Theo. Le propone un puesto de trabajo como editora en Nueva York y, ¿por qué no?, pues conocerse mejor. A pesar de que su oferta es muy tentativa, Debbie la rechazará diciéndole que está absurdamente enamorada de otra persona. Pero justo en ese momento la llama Peter para comentarle lo sucedido con Jack e intentar tranquilizarla, aunque de poco servirá porque Debbie se enfurece y le dice a Peter que se marche de su casa y que ella volverá a Los Ángeles sobre la marcha. Cuando Debbie se baja del avión se encontrará con Peter y tras una gran discusión en medio del aeropuerto darán paso a un apasionado e intenso beso. A partir de aquí dejarán de ser solamente buenos amigos para convertirse en lo que tendrían que haber sido siempre, una hermosa y amada pareja. Esta comedia romántica es muy entretenida, pero tira de tópicos. Es algo floja y se queda en la típica película de comedia romántica americana. Sin embargo, si quieres pasar una tarde entretenida y quedarte con el corazón llenito de amor, te recomiendo ver esta película. ¿Y qué mejor opción que esta para pasar el Día de los Enamorados? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el próximo vídeo. Un besazo enorme. ¡Adiós!